Hola, bienvenidos a otra entrega de este espacio hablando y conociendo a los escritores de la editorial 3K. En esta oportunidad nos encontramos con Carlos Villanueva. Él es escritor cubano y también merecedor del premio 3K en 2018. Hola, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Diana, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y contigo en específico acá en este espacio. Muy contento de acompañarlo y bueno, para servirle. Bueno, Carlos, me alegra que todo esté muy bien. Carlos, bueno, queremos conocer un poco más sobre ti. Cuéntanos a qué te dedicas, aparte de la escritura, aparte de la poesía, cuéntanos un poco más de tu vida. Bueno, muy bien. Yo de profesión soy médico. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad donde vivo, aquí en Santiago de Cuba. Pero realmente comencé a escribir mucho tiempo antes, de que tenía unos 12 años aproximadamente. Eh, Aquí en Cuba tenemos un sistema de casas de cultura donde se identifican esos niños que tienen cierta inclinación por la literatura, y mis padres me llevaron hasta allí, comencé a trabajar con ellos y bueno, la literatura parece que ya la traían, vamos a decir que en las venas, siendo lo que se llama aquí un guajiro, un campechano, tenemos cierta inclinación por la poesía, principalmente la poesía rimada. Y el detonante de todo de todo lo que surgió después fue casualmente, o vamos a decir que no es casual, porque generalmente es así, pues fue el amor, en este caso un desamor. Ujú. Listo, o sea, te metiste al mundo de la poesía por un desamor. Sí, así Ok, mismo es. Así fue como comencé a escribir. listo. O sea, desde muy pequeño fue. Sí, sobre los 12 años fue que comencé. Ahí fue, se puede decir que ese fue mi primer amor, pero no fue un amor correspondido. Y entonces ese sentimiento de desamor, valga la redundancia, fue lo que me llevó a auxiliarme, a refugiarme en la literatura, a tratar de expresar eso que no pude decir en algún momento, y por ahí comencé a escribir poesía en este caso. ¿Y cómo ha sido esa trayectoria, pues digamos, ya desde los 12 años, digamos que bastante tiempo, y empezaste también Sí, desde niño a escribir, digamos, cómo ha sido todo ese proceso y esa trayectoria que has tenido a lo largo de los años? bueno, primeramente eh, tuve una asesora literaria, una persona a la que le agradezco mucho y fue la que me dio todo el conocimiento que tengo de poesía. Ella me guió, me dio las primeras lecciones en lo que era la poesía, y comencé poco a poco a perfeccionar lo que estábamos haciendo. Eh, Participaba en eventos que se realizan con regularidad, primeramente en las escuelas, luego en otros espacios ya a nivel municipal o a nivel provincial, hasta que sobre el 2014, ya con un poco más de experiencia y de conocimientos a la hora de hacer la poesía, pues me incursioné como tal en lo que eran eh, participar en, como tal con la editorial, en este caso la editorial de mi municipio, y fui incluido en una publicación que sale, una antología que salía sobre niños escritores en aquel momento, y ahí fue donde, como ahí se vaya, mi debut, en este caso profesional, en la parte de la poesía. Okay. ¿Y cómo llevas de pronto esa correlación? Pues me dices que estás enfocado en el área de las ciencias médicas, ¿sí? Sí. ¿Cómo se relaciona eso con tu vida de poeta? Realmente es difícil porque la medicina o los médicos, los que trabajan en la salud, tenemos que estar constantemente actualizándonos sobre los temas médicos, tratamientos, medicamentos, enfermedades nuevas. Tenemos el caso de la COVID, que fue una pandemia totalmente nueva para el mundo, y eso nos obliga a estar más bien volcados hacia la literatura científica. Nos deja muy poco tiempo para poder revisar otro tipo de literatura universal, poesía, narrativa, pero siempre se hace un pequeño espacio, siempre se busca la manera de encontrar el pequeño momento donde
uno pueda leer o pueda volcar algún sentimiento, alguna idea. Eh, Afortunadamente hasta ahora en una conferencia todavía no me ha bajado la musa y tenga que parar la conferencia para escribir la idea que me llegue en ese momento, pero en otras ocasiones sí, cuando te llega ese momento de inspiración, a veces tienes que detener lo que estás haciendo, escribirlo. En estos casos ahora hay teléfono, antes tenía que escribirlo con un bolígrafo en la palma de la mano para tener la idea de lo que quería y no perder esa idea y poderla llevar después a la construcción del poema como tal. Pero bueno, se vuelve difícil y uno trata de llevar las dos cosas, a veces sacrificando horas de sueño, porque como es una pasión, porque escribir poesía para mí es una pasión, y sacrificas tus horas de sueño, de descanso, para dedicarle un pedacito de tu día a la parte de la poesía. Ok. Y cómo de pronto es ese proceso literario, pues, de escritura que de pronto llevas, así como pues estabas contando, hay que sacar tiempo, ¿no? Porque pues claro, uno para dedicarse creo que a escribir de lleno, pues muy difícil en estos tiempos, Sí, pero, pero bueno, cuéntanos un poco como de ese proceso, digamos como ese ritual de pronto que tú haces al momento de escribir o de dedicarte a escribir un poema y de dónde te llega esa inspiración. eh, bueno, la verdad, no hay un ritual en el caso mío muy particular o algún truco para disparar la inspiración en ese caso. Eh, la idea de la poesía o el sentimiento que uno quiere expresar va muy ligado al sentimiento, a la situación en la que estamos viviendo en algún momento determinado. Particularmente he tenido, ¿no? Vamos a decir que eh, no sé, los trabajos, porque hay momentos en los cuales se te pide que escribas un poema temático. Por ejemplo, los compañeros de trabajo a veces van a hacer alguna actividad y quieren que les realice una poesía, eh, hasta cierto punto jocosa, a otro compañero para celebrar su cumpleaños, o algún momento hay alguna fecha, alguna efeméride importante y como que te hacen un encargo de que escribas una poesía con un tema determinado. Eso hasta cierto punto me ha creado el hábito de planificar lo que voy a escribir. El verso libre, no sé si pasará con todos los poetas que escriben rimado. En el caso mío, eh, como la poesía rimada tiene una estructura determinada, tiene unas composiciones que ya están preformadas, pues ya yo lo que hago es conformar, vamos a decir que con letras o con números, la estructura de lo que quiero, y lo que voy es simplemente a poner la idea que me surgió en algún momento en el lugar donde yo pienso que sea el lugar adecuado. Y a raíz de eso surge el resto del poema, el resto de las ideas van surgiendo de manera como que automática, sin fluye, vaya, es una manera de decirlo, fluye de una manera automática, de una manera natural, sin ser forzada. Y entonces, así es como yo realizo como tal el proceso de la escritura. En otros momentos, como en el caso del desamor, donde hay un sentimiento fuerte, una emoción, en este caso negativa, pues esas ideas se vuelcan, a veces vienen más desordenadas y en un proceso posterior, pues se organizan las ideas para que el poema tenga un sentido o tenga la idea de lo que quieres decir en el discurso poético. Pero generalmente puede variar de las dos maneras. Eso era más bien cuando la pasión gobernaba mis sentimientos. En este caso, que ya llevo unos cuantos años de matrimonio, pues la pasión no es la que gobierna, sino más bien es la intención, no la pasión. Entonces ya las poesías van intencionadas, se planifican hasta cierto punto, vaya. Listo. O sea, en este momento de tu vida, tu inspiración es tu esposa, digamos, en la poesía romántica. Sí, así mismo es. Ok. Ella eh, me ha ayudado mucho, tengo que mucho que agradecerle y ojalá todos encontráramos una pareja, como dice la frase, la media naranja. Pero sí, me ha ayudado mucho a crecer tanto en la parte de la poesía, a pesar de que ella como tal no es escritora de poesía, como en la parte profesional. Y bueno, Rubén es testigo, todas las personas que han podido leer el libro son testigos de que incluso tengo un poema que está en el libro dedicado
a ella debido a eso. Ella es la que en ese momento movió todo eso y ahora todavía lo hace. Mueve toda esa maquinaria poética en la parte romántica, y aunque no sea en la parte romántica, también está ella implicada, porque ella está en casi todas las facetas de la vida de un ser, es decir, la pareja está en todas las facetas, no es solamente en el amor, y hasta cierto punto se imbrican, aunque uno haga una poesía con un tema social, o haga una poesía con un tema de cualquier otra índole, pues siempre hay una pincelada que la hace eh, estar presente de manera muy sutil o de manera entre líneas, como se puede decir. Claro, claro, entiendo. Y bueno, cuéntanos para ti qué significa la poesía. Uf, es una pregunta muy profunda. Eh, la poesía, de manera personal, la poesía es mi confidente. Es algo tan íntimo que a veces se vuelve difícil expresarlo con palabras, ¿no? Pero sería eso, es esa materialización de la intimidad. Es donde uno vuelca lo que quizás no puede decir o lo que quizás no puede expresar en algún momento determinado y lo hace de esa forma. Por lo menos los poetas lo hacen así, o yo que me considero, en este caso, pintor. Los pintores quizás lo hacen a través de la pintura, pero en el caso de la poesía, para mí mi confidente es ese espacio, ese lugar donde uno vierte todos sus sentimientos, su intimidad, quizás incluso las cosas a veces que no le decimos a nadie están mezcladas, entretejidas en las palabras cuando uno escribe una poesía. Entonces, eso es lo que significa para mí como tal la poesía. Sí, es que la verdad que la poesía a veces como que lo que significa para uno puede ser tantas cosas al mismo tiempo que sí es como difícil definirlo, encerrarlo en una sola palabra Así, o en una como tú has sola dicho. expresión. Sí, Sí, no hay manera de decirlo de manera lineal, en una oración. La poesía es tal cosa, según el diccionario, no. sí. Es mucho más que eso. Sí, una composición Sí, así de... mismo. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco también de tus libros, los libros que has publicado, que has escrito, si de pronto también escribes, pues, aparte de la poesía, otros géneros literarios. Bueno, yo como tal libro de poesía publicado tengo el que está bajo el sello de la editorial 3K, Beso de Medianoche, que es mi primer libro. He hecho otras publicaciones en revistas, no solamente en Amalon, que también pertenece a 3K, sino en otras revistas de acá de Cuba, la revista Corat, que es de ciencia ficción y fantasía, porque tengo una inclinación también hacia la poesía de temática fantástica, y colaboro con esa revista y otras revistas de acá de la provincia, que son revistas culturales, y en algunos momentos me han publicado, pero el libro publicado, es decir, donde yo me encuentre solo de mi autoría, solamente el de Beso de Medianoche, de la editorial 3K. Eh, Realmente, al ser médico, la producción de poesía eh, no es como en otras personas que se dedican a escribir poesía. Y en varios años a veces se vuelve difícil recopilar lo que uno escribe y hacer una compilación de un poemario. Entonces, pues solamente tengo hasta este momento tengo ese, aunque digo estamos porque estamos tratando mi esposo y yo de hacer un libro a dos manos, y esa es la idea, ese es el proyecto que se está cocinando todavía. Por lo demás, las publicaciones que se han realizado son las de las antologías. Cuando era pequeño, como mencionaba, en una antología que tenía carácter infantil, y en otras revistas de acá del municipio, pero solamente hasta ahora ese libro que está disponible en Amazon. Bueno, y ese proyecto que me cuentas de a dos manos, pues con tu esposa, ¿de qué trataría? ¿Sería de poesía o de qué otros temas? Sí, el proyecto es para hacer un libro de poesía. En este caso, estamos centrándonos en el soneto, en específico como estructura poética, porque acá en la provincia, en la ciudad donde vivimos, hay poca literatura o pocos escritores que usen esa estructura
poéticas, que es el soneto, y estamos con la intención de sacar a la luz o de crear o de publicar un libro de soneto, específicamente de tema variado, no solamente de tema romántico. Tengo otros proyectos, pero los tengo un poco abandonados, vamos a decirlo así, de narrativa, porque no se me da tan bien, la verdad. Me gusta mucho más la poesía. Y cómo es ese proceso? Pues me decías que ella no es escritora o poeta, digamos. ¿Cómo ha sido de pronto ese proceso de, pues me imagino tú acompañándola también a ella como a poder que escriba, ¿no? Eh, sí, ella, en parte tengo soy causa y consecuencia de que ella también quiera escribir poesía, ¿no? Porque le he dedicado tantas poesías, a veces incluso en papelitos, cuando éramos estudiantes universitarios y uno le mandaba y le dejaba dentro del libro de la asignatura un papelito con un pedazo de un poema, y parece que eso le ha empezado a entrar también, se ha apropiado de musas y ha comenzado a escribir, y yo la asesoro, la acompaño, la guío. Ella sin pena me pregunta cuando tiene dudas, esta estructura, esta rima, esta metáfora, esta imagen, y nos ayudamos mutuamente para ir poco a poco creando eh, el poema que se quiere en ese momento. Y nos ponemos ejercicio, nos ponemos metas, porque la poesía, para mejorarla, para desarrollarla, es como un músculo, igual que en el cerebro, y los músculos del cuerpo. Y hay que practicarlo para que uno no se oxide, porque el lenguaje también hay que practicarlo. No podemos usar un lenguaje, vamos a decir que corriente, o no decir vulgar, sino más bien un lenguaje común, tratar de buscar un lenguaje que sea mucho más hermoso, mucho más musical al oído. Entonces, la acompaño en ese sentido, la aconsejo, y ella ha crecido, empezó a escribir, como que dice, hace poco, y ha escrito como 5 sonetos, le han quedado bastante bien, no puedo decir otra cosa, pero eso en parte soy la causa de que ella le haya picado el bichito de la poesía. Eres un buen maestro ahí, por esa parte, un Sí, buen maestro. así, Ay, así. bueno. Qué bonito eso que también como que pues ella se sienta inspirada por tu poesía, ¿no? Porque pues básicamente viene de ti esa inspiración que ella también ha adquirido. Carlos, te iba a preguntar. Ah, bueno, aparte ya me estabas comentando esos proyectos que tienes ahí como bajo la mesa y que pues también como en la parte de poesía que se viene de pronto para tu vida. Y bueno, no sé si ya vamos cerrando este espacio y nos quieras compartir 2 o 3 poemas que tengas a la mano. Sí, sí, vamos a leer, si se me permite, eh, sonetos, que es lo que más en este momento me gusta, y bueno, están incluidos en el libro. También escribo décima o romance, que también son parte de la poesía rimada, pero en este caso voy a leer algunos sonetos porque la musicalidad del soneto es algo que envuelve al lector, y si el lector es capaz de captar, de apropiarse de la cadencia, de esa musicalidad, pues entonces mucho mejor todavía. Entonces, de Beso de Medianoche les voy a leer ahora Prohibida, y dice así: amantes mis ojos que buscan tus labios, amantes tus manos que tocan mi vida, tus manos que son una fuente prohibida, altar que veneran las noches de agravios. Amante el silencio, vergel de frescura, tu mágica risa que encuentra mi calma, inerme la ondina desnuda en tu alma, buscando el origen de tanta ternura. Amante mi lágrima triste y sincera, que aguarda en silencio tu grato regreso, dormida en las alas de la primavera. Amante este impulso de sentirme preso, sentir que fallezco sobre tu bandera y saber que vivo al calor de un beso. Eh, ese fue Prohibida.
Vamos a buscar por acá. Este que se titula Soneto Rosa, fue uno también de los que le escribí a ella cuando era estudiante, lo que se fue perfeccionando y modificando con el paso de los años. Bueno, uno va, como se dice acá en Cuba, tallereando la poesía. En el resto del mundo le dicen editar, pero nosotros tallereamos la poesía, la metemos al taller y ahí la pulimos. Sí, 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 eso es importante, ir como puliendo esos poemas más viejitos y que Ajá, yo creo que van cambiando también como en la percepción que uno va viendo las cosas. Pero bueno, sí. adelante. Se titula Soneto Rosa. Dice, entre pétalos insólitos, prohibidos, te busco aún sin descanso y con empeño. Voy sembrando en mis jardines, ya dormidos, los dos enigmáticos de un sueño. Me revuelan los deseos que perjuro hacia ti, conquistadora idolatrada. Esa rosa que descansa en tu mirada me estremece con un plácido conjuro. Es la brisa que me llega desde el viento, quien trastorna mis sentidos cuando siento la fortuna y el volar de mariposas. Como un loco que te sueña y que te ampara, desfallezco por la rosa de tu cara y revivo sobre un bálsamo de rosas. Ese fue Soneto Rosa. Eh, y bueno, para terminar, voy a tratar, si encuentro acá, el poema que le dediqué, que son décimas eh, específicamente para ella, con una estructura también determinada. Estas décimas acá hasta cierto punto se conocen como glosas porque utilizamos al pie de la décima, es decir, el último verso de la décima o de la estrofa, un verso de otro autor. En este caso utilicé, para hacer estas glosas, dos versos de José Martí, que es nuestro apóstol nacional, que dicen así: rojo como el desierto, cayó el sol al horizonte. Y dice el poema: como princesa en un coche, suelta va su cabellera y viste de tal manera que pareciera la noche. Conjuros son el reproche de sueños que nunca han muerto. Se manifiesta lo incierto, la dualidad, el agravio. Si me besara ese labio tan rojo como el desierto, mas tus pasos advertidos de la inquietud de mis ojos resaltan y son enojos tus encantos divertidos, son alabastros dormidos, susurros de un viejo monte, donde un límpido sinsonte columbra para el suceso, pues junto al temor de un beso cayó el sol al horizonte. Así termina y no sé si tendremos espacio para otro o Sí, claro, léenos otro. vamos a buscar el poema que le da título al poemario, que se titula Beso de Medianoche. También es una décima y dice así: son luceros, no, son perlas que miro desde mi puerto, aun cuando ya esté muerto renaceré para verlas. Ignominia de tenerlas bajo tálamos sombríos, demuestro los atavíos que sostienen mi murmullo, advierto el ósculo tuyo, inquieren los ojos míos. Ahí tenemos, pues ese es el poema que le da eh, título al libro como tal, El poemario de la... Ok, al poemario. listo. Bueno, Así es. Carlos, muy, muy lindos esos poemas. Nada, agradecerte nuevamente por Gracias. estar acá, por este espacio y pues gracias por contarnos un poco más de tu vida y conocer un poco más de ti. Y nada, pues espero que nos podamos seguir conversando y viendo en otros espacios que seguramente también serán de gran provecho para todos los que nos vean y nos escuchen. Bueno, muchas gracias realmente por tu tiempo. Agradecerle también a Rubén, que siempre nos ha estado apoyando, a todos los escritores que hemos estado junto con él. Y le agradezco mucho la paciencia en la suya en el día de hoy, la de Rubén, por las limitaciones a veces que tenemos acá para poder comunicarnos, pero bueno, siempre tratamos de hacer un espacio y hacer un esfuerzo y colaborar con la editorial 3K en pos de mejorar, en pos de que la poesía, en este caso la poesía romántica, pues tenga un espacio y sea visible en el mundo y rescatarla, que no quede olvidada, aunque va a ser difícil que se Sí, olvide, sí. pero darle esa visibilidad que tiene
y la fuerza que tiene la poesía romántica, tanto para los hispanohablantes como para los restos del mundo. Así es. Bueno, Carlos, un gusto y pues ahí nos estamos viendo. Igual para ti.